¿Qué tal, opositoras, opositores, futuros compañeros de Policía Nacional? Bienvenidos a Opodcast.10, un podcast hecho para vosotros, para los opositores, para las opositoras, donde vamos a navegar por este maravilloso universo que es el mundo de esta oposición. Un podcast que va a tener invitados súper especiales, como por ejemplo Espíritu González, El Rincón del Policía, Prefiso Opos, y hoy en nuestro primer episodio, en nuestro primer capítulo, vamos a contar con una inestimable colaboración que es Rocío Mazarío, que es psicóloga de la plataforma OCE.10 y que nos va a hablar de cómo la mente, cómo la cabeza, cómo psicológicamente debe de estar preparado el opositor para afrontar este proceso de selección que es la oposición de Policía Nacional. Rocío Mazarío, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo y una experiencia positiva. Hemos titulado este capítulo Tu mente, tu apto. ¿Por qué este título, Rocío? Tu mente, tu apto. Bueno, pues al final la mente es el filtro para todo lo que el opositor, esa preparación, ¿no?, que tiene el opositor y ese proceso de preparación, pues le rinda al final o no, a llegar al apto. Creo que un opositor que tenga una mente emocionalmente equilibrada y que sea una persona que sepa gestionar el estrés, mantener la motivación durante este proceso, pues al final el examen puede salirle con más probabilidad de un acto. ¿Qué tiene más peso, Rocío, en un opositor? ¿La fortaleza mental o estudiar muchas horas, como hacen muchos? A ver, ambas cosas son importantes, ¿vale? Tanto la fortaleza mental como obviamente estudiar muchas horas. Pero si el opositor no tiene la fuerza mental, las horas de estudio tampoco le van a servir para mucho. Entonces, Rocío, ¿puede un opositor que ha estudiado muchas horas, se ha dedicado en cuerpo y alma a la oposición, pero no está psicológicamente, mentalmente preparado para todo este proceso de selección, aprobar la oposición, aprobar el examen teórico? Puede llegar a aprobar, pero la probabilidad creo que puede ser menor, ¿no? Una persona que no está psicológicamente estable, pues al final es más improbable, ¿no?, que llegue a un examen preparado, tranquilo. Tampoco tranquilo, porque obviamente es un examen muy importante, ¿no?, para todos los opositores y no van a llegar súper tranquilos al examen, ¿no? Eso es algo que entendemos, pero sí con las herramientas necesarias para gestionar el estrés, la ansiedad, ¿no?, de ese momento. ¿Cómo entonces puede un opositor entrenar su mente, entrenarse psicológicamente para todo este proceso de selección? Yo creo que hay varios pilares fundamentales ahí y uno de ellos es la dedicación al estudio, la gestión del tiempo, más bien, en el estudio, la gestión emocional que tenga, y el otro pilar también fundamental es el autocuidado. Y te explico por qué, Carlos, porque lo que es la gestión del tiempo es muy importante que el opositor se gestione tanto el tiempo de estudio como de descanso y que invierta, que no se vea muy saturado solo con lo que es estudiar, porque aparte de opositores, recordemos que son personas que tienen vida familiar, vida sentimental, amigos, hobbies, en fin, que tienen que dedicarle un poco de tiempo a eso. Luego también, por otra parte, el tema del autocuidado es muy importante, ¿vale? El tema de hacer deporte, de tener esos descansos como nombrábamos antes. ¿Qué cinco pilares, Rocío, debe cuidar el opositor psicológicamente para hacerlo bien? 5 aspectos. Pues sería gestión emocional, motivación, Constancia. La constancia es fundamental, autocontrol también es muy importante, ¿no? Son también valores después del cuerpo, ¿no?, policial, son valores a tener en cuenta, ¿no? Una persona que tenga disciplina, autocontrol. Perfecto.
También entiendo que hay factores negativos que afectan al opositor psicológicamente a la hora de prepararse. ¿De cuáles podríamos estar hablando? Pues la constante comparación con los demás es un error que cometen casi todos y es algo que al final les desmotiva mucho, ¿vale? Y por supuesto el estrés y la ansiedad que sienten ante el examen y ante esa incertidumbre. Y centrándonos en la prueba de conocimientos, que este año, como todos sabéis, es la primera prueba. ¿Cómo debe mentalmente, psicológicamente el opositor ir a esta prueba de conocimientos? Sin confiarse. No se deben de confiar, ¿eh? Que haya sido el examen anterior fácil, ¿no? Que haya tenido un corte alto porque ha sido un examen asequible, no quiere decir que se tengan que confiar para la próxima. Entiendo que hay una serie de factores externos que a la hora de llegar al momento del examen o de cualquier tipo de prueba pues pueden afectar al opositor. Y aquí quiero matizar el tema de los simulacros, porque el 90% de academias, plataformas, pues nos venden que hay que hacer muchos simulacros, muchos hasta la extenuación. ¿Es esto psicológicamente bueno para el opositor realmente? Exactamente, primero no se puede simular algo que no sabemos y después que bueno, que después el examen es totalmente diferente. Es como un combate de ella tu puria, ¿no? Pues muy rival que sepas el que te va a tocar, no puedes... Nunca se sabe. Hasta que llega la hora de meterse en el octógono, no se sabe cómo hay que hacer esa pelea. Exactamente. El simulacro, pues al final, oye, te pones tiempo y controlas un poco... Entre comillas controlas, ¿no? Practicas, mejor dicho. Practicas lo que es el tiempo, el hacer el examen, pero realmente no se sabe. Entiendo que desde vuestra plataforma sí trabajáis lo que es una preparación realmente personalizada, es decir, alumno a alumno. Nosotros a los alumnos le damos una preparación individualizada y personalizada, tanto por parte del preparador, tanto como por la parte mía, ¿no? La parte psicológica. Le hacemos un seguimiento constante y obviamente ellos se encuentran como al final como con esa seguridad y ese... Tú como psicóloga, ¿cómo necesito que me contestes a esta pregunta? ¿Cómo realmente hay que preparar la entrevista personal? Ya pasamos del tema de examen de conocimientos y pasamos a entrevista personal. ¿Cómo debe prepararse correctamente la entrevista personal para un opositor de Policía Nacional? La entrevista personal yo creo que es muy importante preparársela basándose en el autoconocimiento de uno mismo y siendo honesto, ¿no? Al final y sincero. Me llama la atención cómo muchas plataformas, muchas academias hacen esta preparación de la entrevista personal con macroclases, grupos grandes. ¿No se contradice esto a la personalidad, a la individualidad que debe ser la preparación de una entrevista personal? Pues mira, es que al final, claro, en las academias, al ser tantas personas, como no es algo individualizado, ¿no? Ellos no terminan de conocerse realmente. Al ser algo más personalizado, tú hablas con el psicólogo, ¿no? Con tu preparador, entonces ellos ahí ven sus puntos débiles, puntos fuertes y ahí... El año pasado, todos los opositores que llevaste de tu mano, junto con tu plataforma, para la entrevista personal, aprobaron todos y lleváis muy poco tiempo con este proyecto, entonces la verdad es que es admirable. ¿Con qué miedos, tú que los has llevado de la mano a cada uno de ellos, cuál es el miedo más grande que tienen estos opositores a la hora de la entrevista personal? A ver, los que llevé en ese momento, la verdad que estaban muy preparados, ¿no? No tengo que echarme yo solamente el mérito, sino que ellos también supieron aceptar los conceptos, ¿no? Que yo quería transmitirles en ese momento y fueron bastante preparados. Yo creo que el miedo fundamental de un opositor ante la entrevista personal es el quedarse en blanco en la respuesta o no responder algo que ellos esperan, ¿no? Lo que ellos piensan que van a esperar.
soy un atrevido si te digo que para mí la entrevista personal es una obra de teatro donde los policías, psicólogos que están allí hacen su papel y el opositor debe hacer el suyo? Obviamente se hace un poco de papel, claro, para que crear un ambiente un poco más de tensión, ponerlos nerviosos, ver también el nivel que ellos tienen a lo que es la respuesta, la frustración, la ansiedad, y ahí ves un poco, pues eso, ¿no? Provocas un poco al opositor esa parte. ¿Tienen en cuenta las academias, o la mayoría de ellas, esta preparación, este aspecto psicológico que por muy pequeño que sea, insisto, creo que es importante a la hora de preparar a sus alumnos? Habrá academias que les oriente un poco, pero como te he comentado antes, no es algo individualizado y personal, ¿no? Al final, un poco, pues sí, hablarán del tema de la entrevista personal, que les pueden preguntar, que no, pero la real preparación es cuando el opositor se sienta, ¿no? Y sabe, pues como te he comentado antes, cuáles son sus puntos débiles, los fuertes y cuáles son sus valores y los del cuerpo policial. Es importante prepararse psicológicamente para aprobar, pero ¿hay que prepararse también para suspender o para no conseguir el apto? Hombre, claro, es muy importante también que se prepare. Creo que más para suspender, creo que debe de prepararse para saber pues que no depende solamente de las horas de estudio, ¿no? Y de la preparación que ellos lleven, el apto, ¿no? Depende también pues de factores externos que ellos pues no tienen ahí el control. Opositor se presenta y suspende. ¿Qué hace ahora el opositor una vez ha suspendido, psicológicamente hablando? ¿Cómo afronta esto? Estrategias, pues, a ver, el opositor que lleva el proceso de oposición emocionalmente equilibrado, que sabe gestionar su tiempo, que tiene disciplina, que tiene autocontrol, creo que no le haría falta ningún consejo, ¿vale? Esa motivación, sabe mantener la motivación, tiene las herramientas y los recursos y creo que no habría que darle ningún consejo en este sentido. No es lo mismo un opositor que puede dedicar, es decir, que no trabaja, que puede dedicarle el 100% de su tiempo a preparar esta oposición, con un opositor que, por ejemplo, está trabajando, o que tiene una familia, cada uno es distinto. ¿Cuál sería la base común entre estos dos tipos de opositores? Hay opositores que, por ejemplo, no están trabajando, están solamente dedicados a la oposición y al final se ponen para estudiar por la mañana un tiempo y dicen, no, es que no he estudiado porque, claro, como por la tarde no hago nada. No, si tú te pones un tiempo por la mañana, ese tiempo hay que cumplirlo y tener esa disciplina. Que tengan mucha disciplina y que sigan haciendo su vida, que sigan quedando con los amigos, que sigan estando con la familia, haciendo deporte, teniendo esos momentos para ellos de desconexión. Creo que es súper importante. A ver si eres capaz de describirme, como desde tu punto de vista como psicóloga, cómo sería el opositor perfecto. Psicológicamente perfecto, creo que perfecto no hay nadie, ¿no? Y tampoco se puede preparar como a un opositor perfecto, porque todos somos humanos y al final es una meta que ellos tienen, ¿no? Un objetivo muy importante que le van a cambiar su vida, ¿no? El apto les va a cambiar su vida y se exponen ante esa ansiedad, ante ese estrés y creo que pues eso, la gestión, un opositor perfecto, entre comillas, sería aquel que está emocionalmente equilibrado, que tiene disciplina, autocontrol, como hemos dicho, y que sabe gestionarse ante estos momentos de tensión y de ansiedad.
Muy bien. Pues Rocío, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos, y espero que te vaya súper bien los podcasts y seguro que vas a dar información muy interesante para los opositores. Esto solo acaba de empezar y espero que sea, más allá de un ratito con nosotros, una herramienta que os ayude a conseguir vuestro objetivo, que es aprobar y entrar y ser agentes, compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Esto es Sopodcast.10.